como ahí está viniendo. Ahí viene. Eso tienes que encenderlo. Sí. Bueno, buenas noches. Con esto vamos a cerrar nuestro cuarto Congreso Internacional con la conferencia de cierre a cargo del profesor Modesto Gómez Alonso, profesor de la Universidad de Edimburgo. Lo conocí no hace tanto, en México, en un congreso Wittgenstein. Escuché su exposición. Luego lo vi intervenir como discutidor y dije, yo lo tengo que invitar a Montevideo. Y bueno, y felizmente aceptó, así que, bueno, es un gusto tenerlo con nosotros y tenés la palabra, Modesto. Bueno, muchísimas gracias por tus palabras y estoy sumamente agradecido tanto a la Sociedad Filosófica del Uruguay por esta amable invitación, como sobre todo, evidentemente, a... Vale. Bien. Me vais a disculpar que lea este texto. Bien, voy a dividirlo. El texto se titula Quid Juris, Wittgenstein y la validación de la racionalidad epistémica. Lo de quid juris viene por una polémica además en torno a Kant, de la que después a lo mejor en la conversación podemos hablar. En cualquier caso, voy a dividir el texto en tres secciones. La primera sección se llama presuposiciones wittgensteinianas. En un estudio ya clásico acerca de los tropos pirrónicos y de las herramientas lógicas a disposición del escepticismo, Jonathan Barnes distingue dos significados del término presuposición y, en consecuencia, dos tradiciones acerca de la función filosófica que cumple asumir, presuponer o dar por supuesta la verdad de una proposición P. De acuerdo con la tradición platónica, la función de una presuposición es fundamentalmente heurística. O en otras palabras, su cometido es el de, dentro del marco de una investigación específica, adelantar o dar provisionalmente por supuesta una respuesta y analizar sus consecuencias. Por ejemplo, la cuestión que se investiga en el teéteto es la de qué es el conocimiento, y lo que en un determinado momento del diálogo se asume es que el conocimiento es juicio verdadero. Posteriormente, una serie de contraejemplos muestran que esta definición es inadecuada. Lo importante aquí es que la proposición que se presupone cumple la función de una mera hipótesis, que o bien está a la espera de justificación o en el marco de una reducción al absurdo de ser invalidada. Lo que significa, por una parte, que el investigador únicamente da por supuesta la de verdad de P pro tempore y en el contexto de la argumentación, sin comprometerse con su verdad y sin aseverarla en un sentido estricto. Y por otra, que dicha presuposición, lejos de tratarse de la base y del punto de partida, sin los cuales ni la argumentación ni la búsqueda de verdades serían posibles, es un instrumento intermedio en el proceso de búsqueda de verdades particulares. Es obvio, además, que de acuerdo con la tradición platónica, qué proposiciones puedan presuponerse razonablemente dependerá de factores contextuales que incluyen el objeto de la investigación y la posición epistémica del investigador. Por su parte, la tradición aristotélica entiende la presuposición en un sentido muy diferente, no en referencia a una proposición que se adelanta sin argumentos con el objeto de, mediante el examen de sus consecuencias, ser o no abandonada, sino como actitud de asentimiento respecto a proposiciones que, básicas, fundacionales y racionalmente primitivas,
desempeñan la función de principios lógicos o epistémicos. La presuposición no es, por tanto, temporal, sino necesaria. El principio no está a la espera de razones a favor o en contra, sino que se encuentra situado, por definición, más allá del espacio argumentativo. Lo que damos por supuesto no es una teoría particular que actúa como medio o vehículo de descubrimiento, sino un elemento incluido entre las condiciones de posibilidad mismas del juicio y del proceso argumentativo. De lo que se sigue, por una parte, que las presuposiciones aristotélicas implican el compromiso del sujeto con la verdad de la proposición, tratándose además de un compromiso exigido por el compromiso con la racionalidad misma, y por otra, que son independientes de factores circunstanciales y contingentes, tales como la posición epistémica particular del sujeto o el objeto concreto de investigación. Podríamos decir, en consecuencia, que contamos con dos criterios para distinguir los posibles objetos de una presuposición aristotélica. En primer lugar, un criterio puramente lógico o formal y negativo, de acuerdo al cual ninguna proposición de la que puedan darse razones a favor o en contra es objeto de presuposición aristotélica. En segundo lugar, un criterio más sustantivo que señala que el objeto de presuposición debe ser constitutivo de la racionalidad. Es este último aspecto el que fundamentalmente consideraré. Pese a las numerosas controversias acerca de la extensión y naturaleza de las llamadas proposiciones Godne del sobre la certeza de Wittgenstein, pienso que su caracterización se adecúa fundamentalmente a la de presuposiciones aristotélicas. Por lo pronto, Wittgenstein señala explícitamente que, lejos de tratarse de hipótesis o de resultados alcanzados a partir de una investigación, dichas proposiciones conforman el punto de partida de la creencia y cumplen una función lógica tal que, en lo que a ella respecta, la ausencia de duda constituye la condición de posibilidad del juicio. Wittgenstein también deja claro que dichos principios configuran una categoría epistémica invariable y que, en consecuencia, son independientes de la situación cognitiva del sujeto, criticando a Moore precisamente por el hecho de haber transformado en principios epistémicos certezas empíricas cuya indubitabilidad depende de factores circunstanciales, y por haber cometido así un error categorial consistente en la confusión entre los fundamentos de todas nuestras operaciones con el pensamiento y el lenguaje y juicios particulares. Añádase que se trata de presuposiciones sin fundamento, cuya verdad debemos asumir o dar por supuesta, y que Wittgenstein desarrolla el criterio de distinción formal que mencioné antes como criterio de demarcación entre goznes y proposiciones empíricas para que la analogía sea completa. Lo que, sin embargo, me interesa subrayar ahora son dos aspectos de los goznes wittgensteinianos. En primer lugar, el que se trata de proposiciones que, aunque cumplen una función lógica, poseen la forma de proposiciones empíricas, o lo que es lo mismo, el hecho de que son proposiciones que, a diferencia de principios meramente formales del pensamiento, como el principio de contradicción, poseen un contenido semántico sustantivo. Tres ejemplos especialmente relevantes de Godnes son, en este sentido, la existencia del mundo externo, la existencia de un orden o secuencia temporal objetivos y el principio general de causalidad como marco de inteligibilidad de la experiencia. Como puede comprobarse, esto supone una extensión problemática de las nociones aristotélicas de lógica y de principio, extensión que además parece poseer una marcada dirección trascendental, de acuerdo con la distinción kantiana entre lógica formal y lógica trascendental. En segundo lugar, Wittgenstein observa, frente a la prueba del mundo externo de Moore, que ninguna creencia empírica, incluidas proposiciones a las que otorgamos nuestro asentimiento en circunstancias cognitivas óptimas, por ejemplo, tengo dos manos, puede servir para justificar la verdad de un gozne como la existencia del mundo externo. Esto se debe, por una parte, a que solo asumiendo la verdad de los goznes podemos otorgarles peso y direccionalidad epistémicas
a las experiencias sobre las que dichas creencias empíricas se basan, de forma que una experiencia subjetiva pueda, dadas esas presuposiciones, transformarse en razón o evidencia a favor de P. En otras palabras, una experiencia tal como si tuviese manos contaría racionalmente como indicador de la verdad de mi creencia de que tengo manos únicamente en la medida en que presupongo, entre otras cosas, que existe un mundo externo. Por otra parte, y como ya he señalado, el propio carácter fundacional y primitivo de los goznes conlleva un orden asimétrico por el que los principios de la racionalidad epistémica, para ser principios, no pueden ser justificados por aquello a lo que hacen posible. Dicha justificación revertiría el orden epistémico y cancelaría los conceptos mismos de fundación, gozne y presuposición. El problema radica, sin embargo, en la propia definición de los goznes como presuposiciones injustificables. La epistemología antigua resulta también en este punto ilustrativa. Uno de los tropos de Agripa, el tropo de arbitrariedad, ataca directamente las presuposiciones aristotélicas y lo hace precisamente porque, al no poder estar basadas en razones, se trataría de meras aseveraciones, carentes de estatus epistémico, tan legítimas o tan poco legítimas como la presuposición de proposiciones contrarias cuya verdad excluya la verdad de dichos principios. Este conflicto entre presuposiciones igualmente arbitrarias desembocaría en un caso límite de isosceneia o equilibrio epistémico, en el que las dos aseveraciones opuestas, y que sin embargo cuentan ambas formalmente como candidatos legítimos a principios básicos, estarían a la par, no en lo que respecta al peso de las razones que las apoyan, sino a la ausencia, en ambos casos, de razones de tipo alguno. Como es bien sabido, la actitud racional que la isosceneia exige es la suspensión del juicio. Es importante subrayar, en relación con lo anterior, que la función de los escenarios construidos por el escepticismo moderno y contemporáneo, desde el Dios engañador al cerebro en la probeta, no es la de proporcionar razones a favor de una hipótesis negativa, por ejemplo, la hipótesis de que nuestras creencias son masivamente falsas, sino la de hacer comprensible de forma intuitiva cómo la totalidad de nuestra experiencia es compatible con la falsedad de las creencias fundamentales y, por tanto, la de hacer visible la arbitrariedad de tales compromisos básicos. En cualquier caso, la presión del escéptico obliga al dogmático, sea aristotélico, estoico o wittgensteiniano, a buscar una vía media entre la aseveración arbitraria y una justificación que invierta el orden epistémico y trate de legitimar principios en base a evidencias que solo cuentan como evidencias en la medida en que se presupone la verdad de esos principios. En caso contrario, se cierra la red escéptica. Lo que, pese a sus diferencias internas, unifica las propuestas de Crispin Wright, Duncan Pritchard y Annalisa Coliva y permite clasificarlas bajo el rótulo común de epistemología de goznes, Heinze Epistemology, es, además de la inspiración común en Wittgenstein, la primacía que otorgan a la dimensión práctica de la racionalidad epistémica en sus respuestas al escepticismo y en la instauración de la vía media a la que acabo de referirme. Podría hablarse incluso de un giro práctico en epistemología, siempre que no se confunda esta expresión con un supuesto giro pragmático o con una forma de argumentación consecuencialista, y que se la entienda dentro de un horizonte eminentemente kantiano. El punto de partida es una concesión, a veces elaborada y explícita, otras reticente y disimulada, al escepticismo. Lo que se constata es que desde el punto de vista de la pura racionalidad teórica y en la medida en que los escenarios escépticos son siempre metafísicamente posibles, no estamos racionalmente obligados a comprometernos con la verdad de los goznes. Sin embargo, la demanda a actuar y formar racionalmente nuestras creencias
podrá satisfacerse solo si se supone la eficacia y causalidad de dicha demanda. O en otras palabras, el compromiso con el mandato epistémico a actuar racionalmente lleva implícito el compromiso con las condiciones de realización de ese mandato, que por supuesto no son otras que los goznes. Para que haya deber racional, este ha de poder cumplirse. Deber implica poder, como dice explícitamente Sosa, por cierto. En consecuencia, la afirmación de los goznes es algo que se requiere y espera de todo agente racional por el mero hecho de serlo. Y eso aunque una duda sobre los goznes siempre sea teóricamente posible, y por ello, aunque no nos encontremos racionalmente obligados a su afirmación. Respecto al argumento precedente, nótese, en primer lugar, que la norma o mandato epistémico es, en terminología kantiana, además de práctico, puro, lo que significa que es un mandato cuya fuente es la racionalidad, y por tanto que la motivación para afirmar la realidad de los goznes no es, tal como dijimos arriba, pragmática, sino constitutiva de la agencia racional misma. Nótese además, y en virtud de lo anterior, que la crítica al escepticismo no consiste en una nueva versión del cargo de apraxia, en la que lo que se aduce es que éste conduce a la parálisis cognitiva y ha de ser rechazado por sus consecuencias nihilistas, sino en hacernos ver que al dudar de los goznes, lo que el escéptico pone en duda es la posibilidad de actuar racionalmente y, por tanto, el propio deber racional de hacerlo. Como el escéptico apela a su deber racional para justificar la suspensión del juicio, su ataque a los goznes revierte sobre él mismo, implosionando su posición. Por otra parte, Annalisa Coliba elabora el tema de la primacía de la práctica mediante un procedimiento inverso, cuyo punto de partida son nuestras prácticas epistémicas diarias. Su argumentación consiste en una deducción trascendental en la que a partir de los hechos de que los compromisos goznes son inherentes a nuestras prácticas epistémicas cotidianas de buscar y sopesar evidencias, proporcionar razones para nuestras creencias empíricas, justificar y poner en duda opiniones, etc., y de que el escéptico admite, en un sentido cuanto menos estrecho, la racionalidad de esas prácticas, se establece una noción extensa de racionalidad que incluye en su naturaleza sus condiciones de posibilidad. Racionalidad extensa que a su vez fuerza al escéptico a aceptar los goznes como consecuencia de su aceptación de la racionalidad de las prácticas epistémicas ordinarias. Me resulta, sin embargo, curiosa, como poco, la aparente circularidad de este argumento, que cita la direccionalidad epistémica de la experiencia como razón a favor de la verdad de los goznes, verdad que a su vez es la razón que justifica que la experiencia posea direccionalidad epistémica, y que apela a la práctica para justificar la práctica. Por eso pienso que no se trata de un argumento justificativo, lo que supondría tanto la reversión del orden epistémico como una petición de principio, sino de un argumento explicativo que considera un determinado fenómeno como dado, y cuya función es la de descartar cualquier explicación de nuestras prácticas epistémicas que implique el escepticismo sobre las mismas. El objeto de la crítica de Coliba, por lo tanto, es Hume, y con él las explicaciones subjetivistas, fenomenistas y deflacionarias de la normatividad de nuestros juegos del lenguaje cognitivo. Hemos señalado ya la impronta kantiana que en la epistemología de Goznes adquiere Wittgenstein. Este aspecto se refuerza, a mi entender correctamente, en la versión de Coliba, quien se compromete explícitamente con una concepción no realista de la verdad, y por ello reubica la problemática escéptica dentro de un marco trascendental donde lo que está en cuestión no es si los goznes se corresponden a un mundo en sí, sino su objetividad trascendental y su capacidad para constituir objetos de conocimiento y para servir de reglas que guíen nuestras prácticas ordinarias. En otras palabras, de lo que se trata es de examinar los goznes en tanto que principios epistémicos y no ontológicos. Por eso es importante subrayar que más que interpretar la posibilidad de escenarios escépticos de forma realista,
debemos circunscribirlos al ámbito de la racionalidad trascendental, como indicadores intuitivos de la posible falsedad trascendental de los goznes. Su posibilidad metafísica es, por tanto, la posibilidad de que la experiencia no sea, en sentido kantiano, objetiva. También por eso es importante distinguir entre dos formas de considerar trascendentalmente los goznes, bien como postulados de la razón epistémica o como categorías o reglas que dirigen y constituyen las prácticas cognitivas empíricas. Un argumento justificativo, cuyo objeto sea su legitimación racional, los considerará en el primer sentido, como postulados. Un argumento explicativo, como el de Coliba, que se limite a explicitar aspectos inherentes a la práctica que la hacen posible y mostrar la conexión interna de reglas y práctica, los considerará en el segundo sentido, como categorías. Y no es lo mismo, ¿eh? No es lo mismo ver los goznes como postulados de la razón epistémica y como categorías. Después hablaré de eso. Lo que trataré de mostrar a lo largo de lo que queda de este trabajo, es que ambas argumentaciones, la primera de justificación racional, la segunda de vinculación interna de goznes y prácticas, ambas argumentaciones son inválidas y que incluso dando por supuesto la reinterpretación kantiana sobre la que acabamos de llamar la atención, la teoría de Wittgenstein cae presa de consideraciones escépticas. Mi propósito es, en consecuencia, la elaboración de una crítica inmanente a la epistemología de goznes. En la siguiente sección mostraré cómo la ausencia de un criterio que permita diferenciar postulados prácticos y consideraciones pragmáticas, si queréis llamarle wishful thinking, impide la validación racional de los goznes y la adquisición del estatus epistémico objetivo que ésta implicaría. En la sección tercera plantearé las cuestiones quid juris, qué ley, con qué derecho, y quid facti, qué hecho, no en lo que se refiere a la objetividad trascendental de los goznes, sino la primera, a la transparencia e inteligibilidad de su aplicación categorial a la experiencia, y la segunda, a su realidad objetiva y no meramente simbólica, es decir, a si se trata de reglas reales de uso capaces de determinar actitudes empíricas específicas y de servir de fundamento de juicios particulares. Aquí daré por supuesto que los goznes son formas de pensamiento que, aunque racional o trascendentalmente problemáticas, son necesarias para una constitución mínima de la experiencia. Pero me plantearé si y cómo principios tan generales y abstractos pueden conferir orden objetivo o peso evidencial a los fenómenos y, por tanto, explicar la normatividad epistémica y la determinación de juicios en concreto. Se trata, por tanto, del problema de la transición de lo trascendental a lo empírico, un problema común a cualquier forma de deducción trascendental de categorías, sea kantiana o wittgensteiniana. Lo que, como poco, las respuestas a quid juris y quid facti sugieren es que, porque no es evidente que el significado empírico de las creencias fundamentales se corresponda con su significado trascendental, y porque su origen puede deberse a una regularidad de facto e inestable, y no de iure, en el cumplimiento de nuestras expectativas epistémicas, una explicación escéptica de nuestras prácticas es, contra Coliba, perfectamente posible. Lo que significaría, tal vez, que los goznes, al menos en su empleo ordinario y en lo que respecta a su dependencia de lo que contingentemente suceda, sean más similares a hipótesis platónicas que a presuposiciones aristotélicas. Curiosamente, y pese al marco trascendental en el que desarrolla su investigación, Wittgenstein parece haber sido consciente de las dificultades inherentes a las preguntas quid juris y quid facti, como lo demuestran sus reflexiones y fluctuaciones acerca de la posibilidad de una pesadilla metafísica consistente en el trastorno general de la naturaleza. Sea como fuere, la fantasmagoría arbitraria y subjetiva, la ausencia completa de un orden a priori de las representaciones que tanto temió Kant, reaparecen en el modelo de Wittgenstein.
la primacía de la práctica no ofrece en ninguno de sus sentidos una vía media transitable. Me resta señalar para finalizar este apartado que, al igual que sucede con el pirronismo, las conclusiones escépticas que alcancemos serán provisionales y contextuales, circunscritas únicamente a los argumentos dogmáticos bajo examen. No permiten descartar, por tanto, la posibilidad de una validación racional de los goznes, aunque sí permiten concluir que, de ser esta posible, se trataría de una forma de validación muy diferente y posiblemente mucho más exigente a la que proponen los filósofos wittgensteinianos. En este sentido, concibo al escéptico, más que como amenaza, como un impulso que obliga a abrir nuevas vías filosóficas y que impide el estancamiento dogmático. Con sus dudas, el escéptico es un benefactor de la humanidad. Sección 2. La primacía de la práctica y los postulados de la racionalidad epistémica. Respondiendo a sus críticos, Crispin Wright escribe, cito: «Si la presuposición de que existe un mundo material externo fuese realmente constitutiva de nuestra concepción de una investigación empírica racional, entonces debería existir algún tipo de ininteligibilidad en el cuestionamiento escéptico de la racionalidad de dicho presupuesto. Ininteligibilidad que contradiría el sentido de paradoja que los mejores argumentos escépticos generan». Fin de la cita. El texto de Wright apunta a algo que ya hemos señalado: la opacidad racional de los goznes wittgensteinianos, el hecho de que desde un punto de vista puramente teórico no sean proposiciones a cuya afirmación estemos racionalmente obligados. Pero también apunta, tal como la elección del término paradoja en referencia a cómo vivimos las conclusiones escépticas indica, a un conflicto entre la inteligibilidad del escepticismo y algo más. Este algo más es la práctica epistémica, o mejor dicho, la práctica epistémica en tanto que se dirige a y culmina en la actividad de juzgar, donde el juicio es un acto de determinación racional de la voluntad cuyo objeto no es tan solo dar en el blanco de la verdad, sino hacerlo de forma reflexiva, racional y responsable, y que entraña un compromiso basado en razones con lo que declaramos. La paradoja consiste así en la combinación de la inteligibilidad del escepticismo con el hecho de que esta posición cancela la posibilidad de juicio y de compromiso racional, y por ello la posibilidad tanto de adquisición de bienes epistémicos como de una transición entre voluntad racional y naturaleza, normatividad e impulso, libertad y determinación, noúmeno y fenómeno, que supuestamente solo la posibilidad de juicio legitima. Lo que el escepticismo anula es la producción de una apariencia racional dentro del mundo sensible y de lo que ésta presupone, la agencia, devolviéndonos a un dualismo intraspasable que es también escisión racional de un yo que no puede apropiarse reflexivamente de sus creencias consigo mismo. Lo que está en juego es, por tanto, la integridad del agente cognitivo, la armonía entre nuestras creencias y las demandas de nuestra conciencia racional, armonía que, si el juicio expresa, el escepticismo imposibilita. Si desde el punto de vista teórico el escéptico nos acusa de actuar irracionalmente, lo que en la perspectiva práctica le responde es que es él quien piensa irracionalmente. Este es el suelo existencial en el que se enraiza y adquiere sentido la cuestión escéptica. De lo que se trata, por lo tanto, como ya dije en el apartado anterior, es de justificar racionalmente los goznes, pero con la condición de que dicha justificación no sea una prueba teórica de los mismos, algo que en concordancia con el escepticismo se considera imposible. Pienso que han sido Wright y, de forma menos ambigua, Sosa, quienes han elaborado el argumento más eficaz contra el escepticismo radical bajo restricciones lógicas tan estrictas que apenas dejan margen de maniobra. La presentación que sigue combina ambas perspectivas. En primer lugar, esto que es como el comienzo del argumento, en primer lugar debemos tener en cuenta que si no hay razones a favor de la existencia del mundo externo o de la fiabilidad regular de nuestras facultades, tampoco existen razones en contra de tales presuposiciones.
algo que el escéptico concede por el mero hecho de considerarlas fundamentales. Se trata, por tanto, de considerar una situación original de conflicto y equilibrio de actitudes respecto a alguna proposición Godne, situación de la que el escéptico forma parte. La pregunta es, ¿cuál es la actitud racional que debemos adoptar, por ejemplo, respecto a la existencia del mundo externo? ¿Afirmación, negación o suspensión del juicio? Parecería que, dado que no se trata de una pregunta que, de acuerdo con todas las partes de la disputa, pueda decidirse teóricamente, es el escéptico quien rompe a su favor el equilibrio inicial. Sin embargo, esto presupone que la pregunta se ha formulado en el vacío, sin tomar en consideración criterios internos del ejercicio racional, tales como la coherencia, no solo en lo que se refiere a la relación que guarden entre sí las creencias de un sistema de primer orden, donde la incoherencia entre creencias es signo de irracionalidad, sino a la concordancia lógica vertical que debe existir entre nuestro sistema judicativo de primer orden y la actitud reflexiva que adoptemos respecto al mismo. Un sujeto que juzga en abstracto que su sistema concreto de juicios es masivamente falso no es coherente en la actitud que toma respecto a su pensamiento, como tampoco lo es quien suspende reflexivamente el juicio sobre su sistema de juicios. La conclusión es que para salvaguardar la coherencia entre, por una parte, nuestros juicios y, por otra, una consideración general de los mismos, la única actitud racional que uno puede tomar respecto a las presuposiciones básicas implícitas en nuestra actividad judicativa es la afirmación. Las otras actitudes resultarían en una contradicción formal. Pese a la relevancia del argumento anterior, el escéptico cuenta con una muy buena respuesta. Podría decir, por ejemplo, que es precisamente porque él, el escéptico, prioriza el criterio de coherencia vertical, por lo que recomienda una suspensión general del juicio, que afecte tanto a los goznes y a la actitud general reflexiva, como a toda actividad judicativa empírica. Y podría también añadir que dicha suspensión general no le impide actuar como un ser humano más, siguiendo los dictados de la naturaleza y la fuerza de las apariencias, sin por ello comprometerse racionalmente con su verdad. Para el escéptico, la suspensión general armoniza el primer y el segundo orden, dotando de racionalidad interna a su posición. Es, sin embargo, esta suspensión completa de la actividad racional, o lo que parece serlo, la puerta que se le abre al filósofo wittgensteiniano para entrar en el baluarte escéptico. El escéptico dice alcanzar sus conclusiones obedeciendo la norma epistémica fundamental, que es: determina tu voluntad racionalmente. Sin embargo, uno puede determinarse a seguir dicha norma únicamente bajo el supuesto de que tal determinación sea efectiva en la práctica, es decir, bajo el supuesto de que no solo sea posible querer racionalmente, sino actuar motivados por tal determinación. Abrigando dudas sobre los goznes, el escéptico cuestionaría la eficacia causal de la norma y, por tanto, la posibilidad misma de la determinación racional de la voluntad. En otras palabras, es irracional querer lo que en la práctica es imposible. La racionalidad del escéptico se adquiere al precio del abandono del escepticismo. En el sentido señalado, los goznes son constitutivos de la propia racionalidad epistémica. Reaparece, por tanto, la conclusión del argumento antiescéptico previo: la afirmación como única actitud racional posible respecto a nuestras creencias fundamentales. Si consideramos brevemente el estatus epistémico que, de acuerdo con este último argumento, poseen los goznes, podríamos decir, por una parte, y porque se trata de compromisos que son absolutamente ciertos y absolutamente necesarios, aunque con el inciso de que este absolutamente no se extiende más allá de la racionalidad trascendental, que no se trata de simples opiniones arbitrarias. Y por otra, y porque su vínculo con la racionalidad es, aunque interno, puramente práctico, que se trata de postulados.
De hecho, existe una similitud evidente entre los postulados kantianos de la razón práctica y en el área de la racionalidad epistémica, los Godnes. En ambos casos, el problema es el de tender un puente entre un imperativo incondicional, en un caso moral, en el otro epistémico, y la posibilidad de actuar de acuerdo con él. Y en consecuencia lo que se plantea es la cuestión de la transición entre noumeno y fenómeno. También en ambos casos lo que se propone es una justificación a priori de la realidad de una serie de objetos que, aunque teóricamente indemostrables, serían necesarios para la agencia en sentido estricto. El problema radica no solo en lo que las críticas a Kant puedan decirnos acerca de la validez de su justificación práctica de la realidad de objetos suprasensibles, sino sobre todo en las diferencias que, en detrimento de la epistemología de Godnes, esta analogía general con los postulados de Kant oculta. Por lo pronto, y como veremos en un momento, el escéptico en epistemología, y al contrario de lo que sucede en el caso del escéptico en moral, no pone en duda la eficacia de la voluntad racional y, por consiguiente, la existencia de actos libres dentro del orden de la naturaleza. Pero empiezo poco a poco. Nótese, en primer lugar, que al tratarse de una justificación, la que propone este argumento, de una justificación a priori, el punto de partida del argumento es el hecho de que la norma epistémica determina racionalmente tu voluntad, es incondicional y posee validez a priori. En términos de Kant, es un hecho de la razón, y como tal se trata de un imperativo legítimo con independencia de cómo estemos empíricamente constituidos, de que las circunstancias sean propicias o de que dicha determinación de la voluntad pueda o no implementarse en la práctica y producir un efecto real en el mundo sensible. Objetivamente, deber solo implica deber, lo que significa que para deducir poder de deber, el argumento, lejos de ser puramente a priori, ha de contener, además de una premisa a priori, una premisa empírica, el hecho psicológico bruto de que nuestra constitución subjetiva es tal que somos incapaces de llegar a determinarnos racionalmente sin primero asumir la eficacia de la voluntad racional. Pero entonces se trata de un argumento relativo a condiciones empíricas, al perfil psicológico humano, lo que cancela la tesis de que los Godnes son constitutivos de la agencia racional en sí misma y de que se trata de certezas universales, fundamentales y necesarias. Es importante destacar también que la universalidad de este hecho psicológico bruto es problemática, aunque solamente sea porque el conflicto entre la voluntad y su eficacia puede expresarse en diversas actitudes profundamente humanas, desde la ironía escéptica y la revuelta existencialista hasta la resignación trágica. Sin embargo, existe un problema todavía mayor. Como ya dijimos, la función que para Kant cumplen los postulados de la razón práctica es la de vincular el imperativo categórico y la acción conforme al mismo. Sin embargo, el escéptico de Godnes no solo no cuestiona que no podamos ejercer empíricamente la agencia racional, sino que actúa en todo momento de acuerdo con la norma epistémica, mostrando con su ejemplo que pese a la presión que sobre nosotros ejercen las apariencias, siempre está en nuestro poder y en consecuencia siempre tenemos la libertad de la suspensión del juicio. En otras palabras, la suspensión del juicio no es la suspensión de la actividad racional. Por el contrario, se trata de la realización y satisfacción en concreto dentro de la práctica empírica de aquello a lo que la norma epistémica pura nos obliga. Por eso pienso que el ataque al escéptico se basa en un equívoco generalizado. No es que de acuerdo con el escéptico no estemos racionalmente obligados a comprometernos con la realidad de los Godnes. Lo que estamos es racionalmente obligados a no comprometernos con ella y por tanto a una suspensión general del juicio que es el ejercicio de la libertad y de la determinación racional de la voluntad en el mundo sensible. Curiosamente, los Godnes, los postulados de la razón epistémica, no solo no vincularían norma y acción conforme a la norma, sino que, haciendo imposible la causalidad de la norma, instaurarían la misma escisión que supuestamente previenen, la división entre lo que el sujeto debe hacer, que es suspender el juicio, y lo que no puede llevar a cabo.
Los Godnes no son, por lo tanto, postulados de la razón, sino imperativos viscerales o compromisos animales, nada más. Como el problema tal como lo plantean los epistemólogos de Godnes no es el del conflicto entre razón y animalidad, o razón y sensibilidad, sino el de una paradoja interna a la racionalidad y el de una contradicción entre sus dimensiones teórica y práctica, y como la suspensión general del juicio logra reintegrar al sujeto epistémico con sus acciones y así permite la concordancia entre ambas dimensiones de la razón, deberíamos pensar que el escéptico cumple lo que el dogmático solo promete, y que más que ofrecer paradojas, trata de aliviar las tensiones internas de la racionalidad. Lo que en cualquier caso hemos visto es que en toda situación de conflicto y equilibrio entre actitudes que incluya al escéptico entre sus partes, la equipolencia se resuelve automáticamente a favor de este último. No existe, por tanto, ni una justificación teórica, ni una justificación puramente práctica, si es que esta última expresión tiene, después de lo que hemos visto, algún sentido, de los Godnes wittgensteinianos, lo que significa que los argumentos expuestos no les otorgan legitimidad trascendental. Y con esta expresión me refiero, de acuerdo con el modelo kantiano de objetividad y necesidad, no a que no se haya demostrado que los compromisos Godnes no estén dados a priori, sino a que no se ha justificado que sean o acciones necesarias de la mente o los productos necesarios de dichas acciones. Lo que me lleva a preguntarme si bloqueando esta vía, lo que el escéptico realmente nos muestra es que el único medio para la validación de la exterioridad es el demostrar que ésta se encuentra incluida en la construcción del yo y la autoconciencia trascendental como su condición de posibilidad. La epistemología de Godnes no cuenta, sin embargo, ni con las herramientas, ni con la direccionalidad para afrontar un proyecto así. Un proyecto que no es otro que el proyecto de la Wissenschaftslehre. O eso, o el escepticismo. Y paso al tercer y último punto. Quid juris, quid facti. Algo que se deduce del punto previo es que, considerado como una refutación del escepticismo, el argumento que Coliba propone, y que recordemos, incluye entre sus premisas el hecho de que el escéptico admite la racionalidad de nuestras prácticas epistémicas, es inválido. El escéptico no acepta, como acabamos de ver, la legitimidad trascendental de los Godnes, que se trate de productos a priori de la actividad racional, y por ello que doten de legitimidad a priori a las prácticas que fundamentan y en las que se expresan. Aquí no hay transmisión deductiva de justificación racional, simplemente porque no hay justificación racional alguna que pueda transmitirse. Sin embargo, también como dije anteriormente, podría leerse la deducción trascendental de Coliba más que como un argumento justificativo, como un argumento explicativo cuyo objeto fuese, con independencia de cuál sea el estatus epistémico de los Godnes considerados en sí mismos, o incluso de si poseen estatus epistémico, el de hacer explícita la relación de fundamentación y constitución que vincula a los compromisos Godne con las prácticas epistémicas cotidianas. O lo que es lo mismo, el demostrar que los Godnes son las reglas que describen la normatividad inherente al lenguaje y a la práctica epistémica y que de modo implícito guían y determinan la formación de juicios. Los Godnes serían, por tanto, de acuerdo con este punto de vista, ejemplos de lo que Wittgenstein denomina proposiciones gramaticales. Como tales, ni conformarían un cálculo independiente de y previo a la práctica sobre el que ésta se construye, ni se trataría de reglas que uno tuviese que aprender primero para así convertirse en usuario lingüístico o epistémico. Como escribe Wittgenstein, el lenguaje no ha surgido de proceso de razonamiento alguno. Por el contrario, se trataría de reglas que solo pueden ser comprendidas y empleadas dentro del horizonte vivo de la práctica, que expresan aspectos fundamentales de prácticas ya existentes y que únicamente son formuladas en el contexto filosófico posterior a la práctica como descripciones o comentarios sobre la misma. Poner en cuestión esas reglas significa poner en cuestión la práctica en su totalidad. Eso es precisamente a la relación interna y constitutiva de Godnes y prácticas a lo que el argumento de Coliba apunta.
parecería así que el argumento está dirigido a una variedad muy específica de escepticismo, en la que el objeto de duda es la vinculación de regla y práctica. O lo que es igual, en la que el problema que se plantea es, en una de sus acepciones, el de cuál sea el criterio para distinguir seguir una regla de parecer que se sigue una regla. El constitutivismo de Coliba previene esta amenaza escéptica negando la distinción que la posibilita entre reglas y prácticas. Las normas son, tal como ella insiste, inherentes a la práctica. Lo más importante en cualquier caso es que la cuestión ya no es la de la validez de la normatividad epistémica, sino la del papel que los goznes puedan desempeñar en la configuración de dicha normatividad y, en consecuencia, la de si ésta se trata y hasta qué punto se trata de una normatividad objetiva o de una apariencia contingente y subjetiva de normatividad. Mientras la normatividad objetiva recogería principios y hechos fundamentales que determinarían eventos en las carreras de los objetos, una normatividad subjetiva se limitaría a reflejar expectativas cuya base es la regularidad de la experiencia, tratándose de una apariencia de orden que no puede imponerse preformativamente sobre los fenómenos. Las preguntas fundamentales son, por tanto, las de cómo y si las presuposiciones wittgensteinianas guían y determinan la formación empírica de juicios. Aunque me centraré en la segunda de estas cuestiones, quid facti, referida a si los goznes cumplen una función determinadora en la asignación de conexiones epistémicas y categoriales, bien entre los objetos de experiencia y los de juicio, o entre fenómenos, haré antes de nada una breve referencia a la primera cuestión, quid juris. Quid juris. El problema radica en que, de acuerdo con el modelo constitutivista, en las prácticas epistémicas se da por supuesta la síntesis de norma y sensibilidad. Síntesis en la que los goznes desempeñan la función de principios de inteligibilidad que unifican y permitan interpretar en una dirección específica la multiplicidad y diversidad de los datos brutos de la experiencia sensible. La cuestión es la de cómo podemos aplicar a la experiencia normas que ni forman parte de ni tienen su origen en los contenidos de la última. O en otras palabras, el problema es el de cómo normas a priori, principios universales y necesarios, análogos a las categorías del entendimiento, pueden construir objetos de conocimiento a partir de la materia prima que aparece como dada en la sensibilidad. Y por tanto, en cómo es posible la interacción entre los principios del entendimiento y los fenómenos de la sensibilidad. No me cabe duda de que Coliba afrontaría este problema negándolo, no hay problema real. Afrontaría este problema apelando al hecho de que porque las normas son inherentes a la práctica y, en sus palabras, no cuelgan en el aire, principios y actividades no constituyen dos ámbitos independientes a la espera de que podamos tender un puente entre ellos. Nos enfrentaríamos, por tanto, a un pseudoproblema cuyo origen es la tesis intelectualista de que primero están las normas y de que las prácticas se construyen algorítmicamente a partir de ellas. Sin embargo, el problema no se refiere a la relación constitutiva o constructiva de normas y práctica, sino de normas y sensibilidad. Y aquí el constitutivista, Coliba, únicamente cuenta con dos opciones. Por una parte, podría decir que los compromisos goznes son generalizaciones cuya base es la experiencia. Pero esto supondría que ni son certezas, ni principios universales y necesarios, ni elementos constitutivos de la agencia racional. De hecho, esta respuesta perdería la normatividad objetiva y la reemplazaría por una mera apariencia de orden, obligando al constitutivista a abandonar su posición. La alternativa es la confirmación de su estatus a priori. Pero entonces la pregunta acerca de cómo es posible la aplicación de lo a priori a la experiencia tiene sentido. De acuerdo con esta segunda opción, el constitutivismo de Coliba permanece firme, pero al precio de un dualismo epistemológico y posiblemente de un dualismo de facultades discretas que parece la herencia inevitable del constitutivismo kantiano en el que se inspira. Lo que en cualquier caso resulta evidente es que nos enfrentamos a una cuestión a la que no puede responderse apuntando al hecho de que, tal como la existencia de nuestras prácticas demuestra, la síntesis entre lo a priori y lo a posteriori es real,
no se trata ahora de que el hecho mismo sea problemático, que lo es, tal como veremos en un momento al discutir la cuestión quid facti, sino de que apelar a ese hecho es tan poco relevante para la solución del problema como lo sería apuntar al hecho de que mente y cuerpo interaccionan para responder a la cuestión de cómo es posible y de qué haría inteligible esa interacción, que es la cuestión que hemos planteado. Lo que sucede es que la comprensión e inteligibilidad del cómo, de la síntesis, nos están vedadas. Que en lo que respecta a los objetos empíricos no disponemos ni del fundamento requerido para la aplicación de las certezas wittgensteinianas, ni de percepción de la relación de determinación en la que esta aplicación consistiría. Lo que es opaco para el entendimiento es, por tanto, la propia constitución de la inteligibilidad de la experiencia, o lo que es igual, la constitución e inteligibilidad de las prácticas epistémicas. El problema más importante, sin embargo, es diferente. ¿Es verdad, tal como insisten los wittgensteinianos, que Godnes y prácticas se encuentran tan íntimamente unidos que la duda sobre los primeros implica automáticamente poner en cuestión y dejar sin explicación las segundas, las prácticas? Es cierto que Wittgenstein ha demostrado que para que las prácticas epistémicas sean posibles es necesario no solo que apliquemos, sino que seamos capaces de aplicar la creencia de que existe un mundo material externo o el concepto general de causalidad a fenómenos concretos dados. Quid facti. Es imprescindible, en primer lugar, que clarifiquemos los términos para el planteamiento del problema, de este quid facti. Entre otras cosas, para así distanciarnos de un escepticismo hipotéticamente humeano y para que lo que propongamos sea verdaderamente una crítica inmanente a la epistemología de Godnes. Por lo pronto, las nociones que emplearemos de fenómeno y de experiencia no se corresponden con la concepción mínima de las mismas habitual en el empirismo, donde la experiencia es una mera fantasmagoría o flujo de imágenes mentales cuyo contenido, si es que lo poseen, es puramente sensorial o fenoménico, y donde los únicos datos que el escéptico parece aceptar se corresponden con las sensaciones kantianas. Una concepción así de la experiencia es inconcebible, en el sentido de que se trataría de una experiencia tal que sus objetos, al no encontrarse formalmente determinados, no serían susceptibles de aprehensión y por ello no serían nada para nosotros. La conciencia empírica, para ser tal, requiere intuiciones a las que podamos diferenciar en virtud de relaciones espaciotemporales y ubicar dentro de un encuadre objetivo sin el que no sería posible ni su presentación en la conciencia ni determinaciones o predicaciones tan simples de una sensación como aquí o ahora. La experiencia, tal como la contempla el empirista, es vacía, lo que indica que para que la particularidad de la sensación no se hunda en el abismo de lo inefable, se requiere una red de términos universales. Por eso entenderemos experiencia en un sentido denso y formalizado, y fenómeno con un significado análogo, aunque no necesariamente idéntico, al que Kant le dio a esta noción. No reflexionaremos sobre la función de los Godnes respecto a una experiencia indeterminada e inexistente, sino sobre la relación de Godnes e intuiciones que ya se encuentran formalmente constituidas, tal como se presentan secuencial y espacialmente en la conciencia ordinaria. Esto significa que, en concordancia con Wittgenstein, el escéptico al que consideramos acepta que, como poco, los Godnes son condiciones necesarias de la experiencia y que, por tanto, se trata de normas o reglas que establecen la posibilidad de un objeto de experiencia y de pensamiento en general. Y aquí lo de un objeto de experiencia o pensamiento en general es la clave. En general, pero ¿y en concreto? Ya veremos. La cuestión es la de si, además de establecer la posibilidad general de ese objeto, también se trata de reglas en virtud de las cuales se determinan objetos particulares de experiencia. ¿Los Godnes se limitan a ser formas trascendentales de pensamiento o, por el contrario, son principios activos de la práctica epistémica que constituyen y regulan evidencias? ¿Constituyen la práctica porque hacen posible la experiencia o la práctica tiene cuidado de sí, independientemente de cuáles sean las condiciones de la experiencia en general? Prestemos atención, en primer lugar, al principio general de causalidad.
una de las presuposiciones semánticamente sustantivas que Wittgenstein menciona explícitamente. Lo que este principio nos dice es que la experiencia, para ser tal, debe adecuarse a leyes causales, de modo que es necesario que exista una razón suficiente para todo evento. Lo que, sin embargo, no nos dice es qué eventos son causas, siendo como principio compatible tanto con que el humo sea causa del fuego como con que el fuego sea causa del humo. Lo que significa que si deseamos saber qué eventos ejemplifican la relación causal y cómo lo hacen, tenemos que recurrir a la experiencia. El problema es que, como el propio Wittgenstein insiste en coincidencia con Hume, la experiencia no nos sirve de ninguna ayuda. Lo que en el mejor de los casos esta muestra es una conjunción constante de fenómenos, pero no una conexión universal y necesaria entre los mismos. Lo que implica, para cualquier caso concreto que consideremos, que nunca podemos estar seguros de que realmente se trate de una ejemplificación de y de una aplicación a la experiencia de la relación causal, por no decir que limitadas al pasado, tales conjunciones ni pueden proyectarse como necesidades hacia el futuro, ni en consecuencia pueden expresarse más que como hipótesis de cuya necesaria ausencia de prueba se sigue que siempre nos reservamos el derecho a desecharlas o alterarlas. La consecuencia es que incluso aunque el humo siempre siga al fuego, o aunque el agua nunca se haya congelado al fuego, como dice sobre la certeza 613, no podemos inferir ni que el fuego sea causa del humo, ni que, por mucho en que insistamos en que debe existir una explicación desconocida para tal evento en caso de producirse, el agua no pueda congelarse al fuego. Por lo tanto, y aunque sea verdad que la experiencia no es posible sin asumir el principio general de causalidad, este es tan indeterminado que no podemos saber para ningún caso específico si se aplica. Y si no sabemos dónde y cuándo se aplica, también desconocemos si realmente lo hace. Lo importante, sin embargo, es que estas consideraciones escépticas no afectan en nada a la práctica y al uso diario de terminología causal. Contexto, el ordinario, en el que nos conformamos con hipótesis y conjunciones constantes allí donde nunca podemos establecer relaciones necesarias. Con lo que contamos es, por tanto, con una explicación deflacionaria de nuestro lenguaje causal compatible con el escepticismo acerca de la realidad objetiva, es decir, del uso o del significado del principio de causalidad, de que éste realmente se trate de una regla de determinación de la experiencia. Contrariamente a lo que señala la deducción trascendental de Coliba, podemos dudar de que la regla constituya la práctica y guíe nuestros juicios causales sin que la práctica desaparezca por eso. La práctica no se sostiene sobre fundamentos estables. Algo similar ocurre con la creencia básica en la realidad del mundo material externo. Lo que este principio nos dice es que la posibilidad general de que la experiencia posea peso y direccionalidad epistémicas depende de dicha presuposición. O lo que es igual, que es necesario que exista un mundo externo para que alguna experiencia pueda contar como razón de una creencia. Podríamos incluso extender la interpretación del principio en una dirección davidsoniana, señalando que lo que el principio afirma es que es necesario que nuestras creencias sean masivamente verdaderas para que haya experiencias que cuenten como evidencias. Lo que, sin embargo, no nos dice el principio, no nos dice es ni qué experiencias cuentan como razones o indicadores objetivos, ni en caso de hacerlo, qué es lo que indicarían. En otras palabras, la presuposición del mundo externo es irrelevante tanto para determinar si mi experiencia actual es una percepción o una ilusión, como para servirnos de guía en el supuesto de que un fenómeno inesperado contradijese nuestra experiencia pasada y nos viésemos obligados a reconsiderarla. De nuevo, parecería como si para formar juicios concretos tuviésemos que consultar la experiencia. Y de nuevo, el problema radica, como también nos recuerda en numerosísimas ocasiones Wittgenstein, en que la experiencia es incapaz por sí misma de determinar la relación entre objeto de experiencia y objeto de creencia, y de regular el peso respectivo de evidencias contradictorias, y en que su carácter indeterminado o abierto nos obliga, en caso de conflicto, a tomar decisiones en el vacío.
Si un árbol se transformase súbitamente en un hombre, caso que Wittgenstein considera en 513, podríamos pensar que se trata de una ilusión, o tal vez que lo que era ilusoria era la percepción del árbol, o tal vez, y dado que ni el principio de causalidad general ni la creencia indeterminada en la realidad del mundo externo prescriben nada acerca de lo que sea o no posible en la naturaleza, que tales alteraciones podrían ocurrir, y por tanto que ambas impresiones, la pasada y la presente, son verídicas, y no hay conflicto entre ellas. Lo importante es que la experiencia deja indeterminado ad infinitum el valor de la creencia, de forma que esta última no pasa de ser más que una mera hipótesis, y además una hipótesis que jamás puede ser definitivamente confirmada. Y que pese a que la presuposición del mundo externo no cumple función alguna en la formación de juicios, y a que estos son juicios arbitrarios, las prácticas judicativas ordinarias no se resienten por ello. La regularidad limitada y contingente de la experiencia proporcionaría de nuevo una explicación escéptica de nuestro lenguaje justificativo. En los dos casos que he considerado, también consideraba un tercero que es el de las secuencias temporales, pero no voy a hablar ahora de ello. En los dos casos que hemos analizado, partimos del carácter formal y vacío de los compromisos Godne y nos preguntamos sobre los materiales de los que echamos mano para construir nuestras actividades judicativas cotidianas. Estos materiales acaban siendo arbitrarios y subjetivos. Sin embargo, que esto explique escépticamente cómo actuamos no significa que hayamos proporcionado una respuesta escéptica al escepticismo. Que la práctica pueda explicarse deflacionariamente no implica ni que sea inteligible ni que sea fuente de inteligibilidad. El problema es que, si por una parte los Godnes instituyen un pensamiento puramente formal en el que nos limitamos a pensar un objeto material simplemente a través de formas lógicas y abstractas de cognición, por lo que no hay objeto concreto de pensamiento, por otra, el objeto concreto de pensamiento que construimos a partir de la experiencia es una mera combinación accidental, sin síntesis, de elementos independientes, y el pensamiento que a él se refiere es, así, puramente arbitrario. De modo que, porque no comprendemos el objeto que decimos pensar, realmente con él ni pensamos ni entendemos nada. En resumen, el así llamado objeto de experiencia no es una unidad ni para la sensibilidad ni para el entendimiento. Fluctuando entre un pensamiento vacío y el no pensamiento, de lo que carecemos es de pensamiento real o sintético, de reglas a partir de las que pueda construirse no un objeto de experiencia en general, sino objetos determinados, inteligibles. Quid facti, ¿qué síntesis? ¿Qué pensamiento? Mientras la normatividad a priori a la que apela Coliba no genera objetos de conocimiento, la experiencia que explica nuestras prácticas empíricas no proporciona objetos de pensamiento, igual que del apriorismo kantiano, del apriorismo wittgensteiniano únicamente se sigue el escepticismo empírico. Durante las reflexiones anteriores he hecho referencia a algunos de entre los numerosísimos textos que demuestran que Wittgenstein, si vieseis el texto salpicado de referencias podríais ver que realmente me he estado remitiendo constantemente a textos. Durante las reflexiones anteriores he hecho referencia a algunos de entre los numerosísimos textos que demuestran que Wittgenstein fue claramente consciente del problema que hemos analizado. Uno de los pocos intérpretes que ha concedido a esos textos la relevancia que poseen, John Cook, piensa que la función de la teoría wittgensteiniana de los Godnes es precisamente la de prevenir las conclusiones escépticas que se deducirían de la contingencia, arbitrariedad e irregularidad posible de la experiencia. Piensa también, por supuesto, que porque los Godnes son incapaces de garantizar una normatividad objetiva empíricamente relevante, el proyecto de Wittgenstein fracasa. Creo, sin embargo, que la lectura de Cook, inspirada en una concepción fenomenista de Wittgenstein que, además de incorrecta, desatiende las raíces kantianas de su pensamiento, y haciendo caso omiso al hecho, entre otros, de que Wittgenstein ni apela a los Godnes para responder a las hipótesis escépticas empíricas que considera, ni tan siquiera parece proporcionar respuesta alguna a las mismas,
esta lectura de Cook revierte al completo el orden lógico de sobre la certeza. Es la propia teoría de Godness la que en su interior, y al igual que había ocurrido con el trascendentalismo kantiano, abre espacio a una variedad radical de escepticismo empírico. Por eso, lo que Wittgenstein descubre es que pese a las potencialidades antiescépticas de su teoría, tanto en lo que se refiere a un escepticismo trascendente basado en la posibilidad de la cosa en sí, como a un escepticismo que afecta al carácter último de la experiencia y de sus condiciones de posibilidad, la teoría de Godness se encuentra lógicamente vinculada a un tipo de escepticismo que, aunque generalmente desapercibido, posee consecuencias devastadoras. Si este escepticismo es o no asumible, si se trata de una posición con la que debamos aprender a convivir, o por el contrario de una opción que deba ser refutada, y que solo pueda serlo mediante un cambio radical de perspectiva filosófica, son cuestiones que Wittgenstein no pudo llegar a elaborar. Como poco, la hermenéutica wittgensteiniana debería, más que ocultarlas, hacerlas nuevamente visibles. Lo que hemos constatado, en fin, es la dualidad entre principios a priori, que al no determinar la experiencia nos devuelven un pensamiento vacío, y prácticas cuyo fundamento es la constitución arbitraria de objetos. Constitución que lo único que nos proporciona es una materia cognitiva que no podemos pensar. En un sentido, este escepticismo semántico extremo nos retrotrae al problema cartesiano de las ideas materialmente falsas y de la opacidad intelectual de las sensaciones. En otro, nos obliga a reconsiderar las condiciones del pensamiento real concreto, es decir, de los principios de juicio como principios de posibilidad de la predicación sintética. Pero ese es precisamente el tema con mayúsculas, del idealismo especulativo de Fichte y Hegel. Las deficiencias kantianas de Wittgenstein que el escepticismo trae a la luz podrían servir también de ocasión para que reconsiderásemos la opción idealista. Muchas gracias. Para preguntas. Oh. Hola. Hola. Sí, Hola, hola. ¿Están en el micrófono ahora? ¿Se escucha por el micrófono? No lo sé. Bueno, a ver, bueno, magnífica conferencia, es muy, muy compleja y extensa, ¿no? En el sentido en que abarca muchas cosas, supone una lectura determinada, ¿no? Es sobre la certeza en particular, tal vez más allá de ello, ¿no? Respecto de Wittgenstein, así que, en fin, cualquier comentario o pregunta puntual es complicada también porque es muy compacta en sí misma, ¿no? Usted tendrá claramente presente que hay muchas lecturas no kantianas también del último Wittgenstein, ¿no? Sí, obviamente. Mucho más controvertible que afirmar que hay un kantismo en el Tractatus o que hay un connato kantiano en el Tractatus. Pero bueno, para limitarme a una focalización, ya que mencionabas a la presuposición aristotélica, en el libro cuarto de la Metafísica, recuerdo que Aristóteles se enfrenta a la cuestión, se está buscando un punto de apoyo final para el conocimiento, una proposición axiomática, incontrovertible, separan el principio de no contradicción y allí reconoce que no tiene un argumento para responder a la cuestión escéptica, ¿no? Pero dice, si el escéptico habla,
Cuando diga hombre no dirá no hombre, cuando diga blanco no dirá no blanco. Y con eso tendremos lo necesario para que esté siendo aplicado el principio que buscábamos. No será una refutación del escepticismo, pero sí será una consolidación del principio, ¿no? Siempre encontré en Sobre la certeza una conexión bastante profunda con ese Aristóteles, el de ese pasaje de la metafísica. Yo lo resumiría en los siguientes términos. Al problema disparado por los ejemplos de Moore, ¿no? de George Edward Moore, con los que él juega constantemente en Sobre la certeza, que se presentan como problemas epistémicos que se responden en el ámbito epistémico. Wittgenstein reformula el problema intentando mostrar que la única forma de responder adecuadamente a ese problema es mostrar que es el lenguaje aquello que en su funcionamiento por sí mismo responde, pero no porque tengamos un fundamento epistémico del lenguaje, sino porque tenemos un lenguaje, ¿no? Luego, al buscar una raíz o fundamento del lenguaje, nos encontramos con su manera de asumir aquella frase de Goethe, ¿no? En el principio es el acto, que lleva a cierta visión naturalista en Wittgenstein, ¿no? Más que trascendental kantiana. De modo tal de que, en resumen, aparentemente se puede distinguir entre un contexto en el cual el problema escéptico del significado no puede ser formulado porque ya hay significado, ya hay lenguaje, y otro contexto, el normalizado, aquel en el que ya funcionan inmanentemente las reglas, incluso los goznes, etcétera, donde es posible formular el problema del significado, pero en última instancia la respuesta siempre será hay lenguaje. No sé, esta visión me parece que contrastaría tal vez con la tuya o no. Me gustaría preguntarte si este resumen que acabo de formular y que no parece una lectura kantiana de vale, este último. Sí, muchas gracias por la serie de preguntas. Voy a tratar de ser muy esquemático simplemente porque lo que has dicho se puede resumir en vamos a hacer una lectura general, porque en el fondo es una cuestión de lectura general de Sobre la certeza y es muy difícil entrar, evidentemente, a hacer esto aquí. Entonces voy a tratar de dar una serie de pinceladas. La primera pincelada es la siguiente. Este escrito es el último de una serie de escritos, vamos a poner 7 u 8, en las que he ido precisamente andando ese camino. Por eso, este simplemente trata, después de un escrito anterior en el cual literalmente, o de varios escritos anteriores en los que el naturalismo, las versiones naturalistas se refutaban, creo, o trataba de refutarlas, esto daba, por supuesto, ya un marco muy determinado. Y trabajaba, por lo tanto, dentro de ese marco para resolver otras cuestiones dentro del marco mismo. Ahora bien, eso es lo primero. Es decir, es el final de todo un camino. El final, bueno, el medio de todo un camino. Lo segundo, resulta que ese camino se ha generalizado en cierto sentido. Quiero decir, podemos discutir acerca de Wittgenstein, acerca de si esto es Wittgenstein o no, pero el hecho es que la corriente, posiblemente una de las corrientes más centrales en epistemología analítica en este momento, que están entrando con más fuerza desde hace 6 o 7 años, es la epistemología de Godnes. Y la epistemología de Godnes, independientemente de que esto sea Wittgenstein, esto es la epistemología de Godnes, que es por lo que he insistido una y otra vez en esto va a ser una crítica interna, inmanente a la epistemología de Godnes. Entonces tenemos como dos problemas, el problema hermenéutico y el problema teórico respecto a la epistemología de Godnes. Entonces, si te quedas en la cuestión puramente teórica, esto es lo que dice la epistemología de Godnes y es kantiana, es así. Y estos son problemas que yo veo ahí. Después, la cuestión hermenéutica, yo creo sinceramente que tienen razón. Creo que las lecturas naturalistas, por lo menos en el ámbito anglosajón, han casi desaparecido completamente, precisamente porque
porque apenas daban cuenta de la inteligibilidad del texto en casi nada, por decirlo de algún modo. Pero sobre eso podríamos, evidentemente, discutir. Y sí querría decirte varias cosas. El asunto de Aristóteles es muy interesante lo que dices. Lo que pasa es que el escéptico, yo creo que aquí creamos una serie de personajes que no son reales. El escéptico no es un personaje real, sino que es una parte de mí mismo, vamos a decirlo así. Es constitutivo, es una voz una voz desafiante en el coro de la racionalidad. Y en este caso el escéptico además hay que entenderlo como puramente parasitario. El escéptico no tiene posición, el escéptico el escéptico es como un judoka. Es decir, no es que tenga fuerza propia, es que se vale de las debilidades del contrario para echarlo para abajo. Es decir, no hay posición escéptica, no hay nada que el escéptico defienda, no hay nada que diga, simplemente le muestra a Aristóteles, mire usted. Es decir, no está abocado al silencio, por decirlo así. Le dice, esto es lo que se deduciría de lo que usted está diciendo, o esto es lo que se concluiría de lo que usted está diciendo, o mejor dicho, por eso se usa mucho últimamente el término paradoja escéptica. Lo que crea es una paradoja interna al dogmatismo. En este caso, bueno, ¿y cómo resuelve usted este problema? Es decir, son principios fundamentales, pero ¿qué pasa con los principios fundamentales? ¿Me puede dar una demostración de ellos? No es posible, pero si no es posible son arbitrarios. Resuelva usted esta cuestión. Y la cuestión parece genuina en la medida en que se buscan vías medias para intentar de algún modo solucionarla. Además, yo tengo mis dudas respecto... tú sabes que Hegel, por ejemplo, es muy forofo precisamente de ese texto de Aristóteles y que es el que está detrás de precisamente de last word, la última palabra es la razón, ahí no podemos ir más allá de eso. Yo tengo muchas dudas acerca de eso, entre otras cosas porque el proyecto cartesiano no me parece descabellado, es un proyecto de autovalidación de la razón y por lo tanto es un proyecto que va más allá de de Aristóteles. Y es un proyecto de autovalidación interna de la racionalidad, que este es el punto. Es decir, Descartes va un paso más allá que lo que Aristóteles ve. Y en ese sentido creo que su comprensión del escepticismo y de la problemática es mucho mejor. Pero esto también es algo que podríamos discutir muchas veces. Solo un último punto, que es respecto a la cita de Goethe. La famosa cita de Goethe. La famosa cita de Goethe no solo está en Sobre la certeza, sino en otros escritos últimos de Wittgenstein. Y la famosa cita de Goethe resulta que hay que interpretarla no como un guiño al naturalismo, sino como un guiño precisamente a lo que Goethe está significando en el pasaje de Fausto como acción. Y cuando Fausto dice que en el principio es la acción, no está diciendo que en el principio es la práctica, que en el principio es la pragmática, que en el principio es mover mi mano. La acción de Goethe es la Tathandlung, es decir, es la actuación acto. La primacía es la acción precisamente de la teoría de la acción idealista. Yo tengo un escrito, no sé si es bueno, si es malo, pero yo me quedé satisfecho con él, sobre el problema de la voluntad en Wittgenstein y el problema de la acción en Wittgenstein. Creo que se puede hacer un caso solvente precisamente de que la teoría de la acción de Wittgenstein no es una teoría naturalista, sino que está enraizada precisamente en el concepto kantiano de actuación, actuación-acto. Pero eso es otra cuestión. Sí, sí, sí. También agradecerte la ponencia y muy sugerente, aunque de alguna manera se la sospechaba. Sí, bueno, hemos estado hablando sobre esto. Hemos estado hablando continuamente Sí. estos días sobre ella, pero bueno, uno podría decir que más allá de la interpretación de Wittgenstein, si bien es el referente para hablar de la metodología de Gottman, los ejemplos y bla, 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 pero parece que el punto central está en Kant. Sí. Y finalmente, bueno, si debemos pensar la experiencia como objetiva y constando de objetos, las dos cosas, se crea un problema entre la síntesis entre lo puro y lo empírico. Y me parece que tu lectura apunta a la idea de, si apuntamos a lo puro, nos crea el problema del caso. Y si apuntamos a la constitutividad, a lo constitutivo de la experiencia o alguna forma de práctica, nos falta la unidad. Sí. Entonces, en esas dos dimensiones, lo que no entiendo es
¿por qué el idealismo y no el escepticismo? Ese punto. No, yo no he hecho, fíjate que de algún modo, por eso dije antes, ¿eres el final? No es el final, es un paso intermedio, porque lo que he indicado es, estos son conclusiones escépticas, pero he dicho también pirrónicas, es decir, provisionales, es decir, dados los argumentos que aquí me han dado, yo digo provisionalmente el escéptico tiene razón, que es lo que he tratado de mostrar. Pero también insinúo con mala leche, diciendo, sí, pero tal vez el escéptico no sea el más listo del grupo, sino que quede algún tipo de escape que es un escape idealista, evidentemente. ¿Perdón? Promoción. Sí, como decir, hemos cerrado muchas puertas, ¿funcionará la última que yo veo que me queda? Esto es lo que me pregunto. Hombre, yo soy estoy mostrando mi simpatía hacia esa opción, ¿no? Pero ya fuera de bromas. Pero evidentemente yo no diría ahora, no pondré, no, el idealismo tiene... No lo sé. Solo sé que creo que es una opción a investigar. Y es la única opción que a mí me queda. Después de haber deambulado por el páramo del fenomenismo, por la ciénaga del realismo, y ahora últimamente por lo que parecía la tierra prometida del kantismo, pero que acabó siendo el infierno de los otros, pues me he quedado con otra cosa. Bien, espero que oigan con cierta claridad. Antes que nada, bueno, agradecerte esta espléndida conferencia, tan argumentada, contraargumentada, porque en interna presenta las objeciones y posteriormente las supera, y por lo mismo tan, no solo compleja, sino también sutil. Y en primer lugar, ese agradecimiento. También agradecerte esa recreación que me surgió cuando tú hablaste de esa recreación de Kant, donde tú dijiste el benefactor, y recordaba como Kant la discusión del cuarto paralogismo, la dialéctica trascendental. No dice solo escéptico, dice idealista escéptico. Pero tú y nosotros en general podemos captar que está hablando de aquello que hoy llamamos lisa y llanamente escéptico tucúlico. Y en todo caso las preguntas dirían, pensando en el comienzo sobre la certeza, eso no recuerdo, tú me corregirás acá porque no recuerdo con mucha claridad, pero en un momento él dice, si sabes que aquí hay una mano, entonces te concedo todo lo demás. Y pareciera ya mezclar de ahí el texto, ya no recuerdo si destaca en cursiva, sabes, pero me parece que lo que está anunciando es que el verbo que nos interesa, saber, es inaplicable al caso de aquí hay una mano. Naturalmente, si se pudiera aplicar, entonces, como él dice, el argumento de Moore funcionaría. Si sabe que hay una mano, entonces sé que hay, ¿no? Que hay por lo menos una mano o dos manos en el mundo exterior, y así se diría. Pareciera así que brevemente Wittgenstein se inclina a decir, bueno, no, el verbo saber no es aplicable en contextos como ese, aplicable en otro contexto. Tal vez aquellos donde la duda sea, por así decirlo, razonable, pero no allí. Ahora, es una solución que tiendo a estimar, y me parece que para movernos en el mundo hacemos de algún modo eso. Es decir, no sé si hacemos de modo eso, pero sí por lo menos que pensamos que sabemos que tenemos dos manos adelante y no nos planteamos la cuestión de si en efecto sabemos, que es lo que parece aparecer con lo de Moore, o la cuestión de si se descalifica, esa donde finalmente llega a minuta, la predicación de
parece una solución, pero es extremadamente interesante, pero a mí me sigue resultando insatisfactorio. ¿Por qué no puedo decir que con que sé que aquí hay dos manos? Y en todo caso sí queda todo el problema de justificar cómo es que lo sé, y si tiene que pasar eso por una asunción de que hay un mundo externo, y etcétera y todo lo demás. Y creo que parece que la tentativa cartesiano-kantiana sigue teniendo interés, y junto con ella, bueno, a mí me resulta, como diría, interesante, trabajado sobre Barthes, el propio idealismo de Barthes. Con esto no estoy diciendo que crea en él, Sí. pero sí, como decía Borges, ¿no? Sobre la teología. Decía, bueno, sobre el asunto de Dios hay mucha gente que, la mayor parte de la gente cree pero no se interesa. A mí me pasa exactamente al revés. Me interesa pero no creo. Sí. Sí, creo que el idealismo merece eso. Ya ves que en todo caso, ¿qué te parece? Sí, mira, voy a empezar por una especie de confesión, ya que tú has acabado con una confesión, y después voy a pasar a una serie de comentarios sobre tus apreciaciones tan interesantes. La confesión es que yo personalmente tengo una fobia innata al empirismo. O sea, a mí me nombras empirismo y es como al toro que le ponen la capa roja. Te lo digo sinceramente. O sea, me parece la posición, literalmente me parece el pecado original teórico, por decirlo así. Pero, hecha esa confesión, también te voy a decir, este es el primer escrito, después de 60 y pico escritos, este es el primer escrito donde de algún modo hago un reconocimiento al empirismo. Has visto que he sido sumamente amable y de hecho he defendido parte de lo que dice de explicaciones humeanas. A mí me dices eso hace 2 o 3 años y no me lo hubiese creído. Pero realmente el orden de razones es autónomo y a mí me ha llevado a ver cierto valor en precisamente la cuestión, lo que el empirista de algún modo está planteando. Eso es lo primero. Lo segundo, mira, a ver, la dialéctica sobre la certeza es muy compleja. Tú sabes que hay estudios además muy serios acerca de cuándo fueron compuestas o escritas las distintas partes, porque no es un continuo, y hay además variaciones muy fuertes de un momento a otro. La obra empieza con una discusión con Moore en el contexto de un viaje que hizo a Norteamérica Wittgenstein para discutir con Malcolm, que estaba en ese momento escribiendo un ensayo sobre Moore. Empieza con eso, pero después eso queda como completamente diluido en otra cosa. El caso es que lo que a mí me parece muy interesante es que justo al comienzo te encuentras con apreciaciones de ese tipo, de bueno, si sabes esto te concedo todo lo demás, cuestiones con el hecho de que no se puede aplicar el verbo saber a una proposición mooriana, precisamente porque una duda parece imposible en este caso, porque es tan básica que si la duda no es posible, que si la investigación sobre esa proposición no es posible, tampoco decir que sabes es posible, porque se correlacionan los dos usos. Empieza con eso. Pero de pronto, literalmente, empiezan a surgir una serie de casos contra Moore, por cierto, en el que literalmente de forma sistemática Wittgenstein va dando ejemplos donde realmente todas las proposiciones moorianas son empíricamente dudables y creando escenarios donde son empíricamente dudables. Literalmente, por ejemplo, yo qué sé, con respecto a es algo que le interesa, estoy en Nueva York o estoy en Cambridge o estoy en donde sea. Sí, pero no puedo pensar sin apelar a hipótesis globales que realmente soy un enfermo al que han sedado y que de pronto me encuentro. Es decir, empieza a plantear dudas incluso hacia estas proposiciones tan básicas. Incluso hacia esto. ¿Qué está haciendo con eso Wittgenstein? Está diciendo, Moore ha confundido lo que son realmente proposiciones empíricas susceptibles en ciertos contextos de investigación y duda con proposiciones fundamentales. Tengo dos manos, no es una proposición fundamental. Las proposiciones fundamentales tienen que ser infinitamente más abstractas, entre otras cosas porque la única razón que tiene Moore para justificar que tiene dos manos es la experiencia.
Pero ¿y quién me dice a mí que esa experiencia es verídica? Es decir, necesito cargar epistémicamente la experiencia. En sí misma, frente a lo que dicen los autodenominados actualmente dogmáticos, que dicen, no, basta la experiencia para tener una evidencia del mundo externo o de la creencia en cuestión, lo que Wittgenstein dice, no, es que necesitamos background beliefs. Si no, la experiencia en sí misma no indica nada. Necesitamos que se cargue. Es como una especie de, por decirlo así, es como tener una serie de billetes, la experiencia son billetes, pero en sí mismos no sabemos ni si son verdad, ni si son billetes falsos del monopolio o si tienen valor real. Solo bajo unos presupuestos X podrían tener valor real. Claro, lo que yo acabo de decir es, vale, tienen que tener valor real, pero ¿cuáles? Que por cierto, es una de las críticas que hace Sosa también a Davidson. Dice, muy bien, usted me dice que es una especie de a priori o lo que sea, la necesidad de que la mayor parte de mis creencias sean masivas. Se lo concedo, muy bien, pero ¿cuáles? ¿Me ha dado un criterio de discriminación? O en el caso del argumento del sueño, puedes entender el argumento del sueño de una forma súper general, en plan Calderón, la vida es sueño, o puede ser más fino también con eso y decir, no, al escéptico del sueño no le interesa si realmente estamos siempre durmiendo y soñando o no. Lo que le interesa es que me discrimine usted, me proporcione un criterio para decir si ahora estoy soñando o no. Y ahí es donde está la dificultad, porque lo otro es como un poco absurdo, pero cuando empiezas no, deme el criterio empírico, deme el criterio real para determinar el valor de esta experiencia concreta. Y empiezas a hablar, no, la coherencia, sí, pero la coherencia es una cuestión muy subjetiva, sí, pero bueno. Entonces eso, en cierto sentido, sobre la certeza es, uno, una crítica feroz, creo, amor, y segundo, una superación de los defectos de Moore, que fundamentalmente es el defecto categorial de confundir. Moore responde al reto escéptico mediante creencias empíricas. Wittgenstein, como buen kantiano, por cierto, que es la estrategia de Kant, le dice, no, usted no ha entendido nada de en qué consiste el reto escéptico, porque no se le puede responder empíricamente. Literalmente es lo que le estaba diciendo Moore. No se puede dar respuestas empíricas a lo que es un reto, entre comillas, global. Literalmente. O sea que no le vale esto. Tenemos que pasar a otro nivel. Por cierto, esa es la lectura interesantísima que hace Barry Stroud precisamente del escepticismo de Moore. Moore estaba ciego a una forma general de escepticismo, da una mala respuesta que está en un orden categorial inferior y que no sirve, por lo tanto, como respuesta de algún modo, de ningún tipo. Vamos, yo no puedo empezar a darme golpes en esta mesa para probar lo que me está cuestionando el escéptico, que está de acuerdo con que esto es una experiencia o que mi experiencia de dolor es real. Pues sí. Sí, exactamente. No. Mira, lo dice, por cierto, Wittgenstein, que es muy fino también, lo dice literalmente, no recuerdo ahora el parágrafo, pero creo que es el 20 y tantos, 30 y tantos. Él usa una expresión que a mí me gusta mucho y que en México, por cierto, usé y reusé constantemente, que es el tema, viene a decir el contexto, el tema de estas notas no es una duda empírica, no, dice, lo que me interesa del idealista, dice, le llama él el idealista, el escéptico, lo que me interesa del idealista es que plantea una duda detrás de la duda. Una duda detrás de la duda. Es decir, no es una cuestión de cómo funciona la experiencia o de apelar a la experiencia o de cuestión. Es una duda detrás de la duda. El idealista está de acuerdo en que la experiencia es lo que es. Entonces, ¿qué tipo de cuestión es esa duda de detrás de la duda? Evidentemente no es la cuestión de Moore. Y evidentemente parece más bien una cuestión kantiana. Gracias. Bueno, entonces le agradecemos la maravillosa conferencia y a todos ustedes y damos por cerrado el Congreso.